Hoy hablando con nuestro invitado, el ingeniero Giovanni Benítez, conocer un poco casa adentro cómo de alguna forma se planifican las acciones en beneficio de Ecuador. La primera decisión en el tema de seguridad ha sido clave e indudablemente es lo que ha marcado esa tendencia de aceptación al Ejecutivo y también aceptación a la Asamblea, que en realidad en esta gestión sí se han puesto a trabajar. ¿Cómo evalúa usted estas primeras acciones, ingeniero? Bienvenido. El trabajo legislativo tiene que ser un trabajo complementario con el Ejecutivo. Cuando en ocasiones anteriores, en periodos anteriores, la Asamblea era evaluada, tenía niveles realmente preocupantes y decepcionantes. Esta nueva Asamblea, dirigida por Henry Kronfle, y los asambleístas mantenemos diferencias, discrepancias, pero la decisión tomada es prioricemos inicialmente todo lo que es relevante, importante para el pueblo ecuatoriano. Sigamos manteniendo esas discrepancias, esas diferencias, pero antepongamos primero las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano. Y esa ha sido la tónica, la dinámica. Por eso es que más de 11 proyectos de ley ya son leyes de la República. Por eso es que varios tratamientos, en este caso de reformas parciales a la Constitución, han sido aprobadas. Por eso es que 4 de, básicamente, las propuestas enviadas desde el Ejecutivo con carácter urgente han sido tramitadas, en su gran mayoría han sido aprobadas por la Asamblea y una con el veto del presidente también ha pasado finalmente. En todo caso, ¿esto qué significa? Que estamos conscientes de la difícil situación del Ecuador y el trabajo de la Asamblea ha sido un trabajo fundamental. Se ha permitido la gobernabilidad que requiere el gobierno nacional del presidente Noboa y esperemos que en el transcurso de los siguientes meses siga haciendo las acciones y cumpliendo la palabra dada al pueblo ecuatoriano que lo eligió en las urnas. No, y es que el propio pueblo es el encargado de evaluar la gestión tanto del Ejecutivo como de la Asamblea, y de alguna forma el primer pulso va a ser esta propia llamada consulta popular que ya está prevista y planificada para lo que será precisamente los próximos meses. Bien, ahora entrando un poco en materia de seguridad, el primer paso que dio el Ejecutivo fue hacer algo que ningún otro gobierno lo hizo. Y lastimosamente, teniendo las herramientas en sus manos, faltó, yo creo, la asesoría adecuada o la decisión política adecuada en el momento justo. Declarar precisamente el conflicto interno y permitir que una institución tan sólida, tan fuerte, tan consolidada como son las Fuerzas Armadas de Ecuador o el Ejército ecuatoriano tomen las acciones importantes que han desencadenado precisamente lo que tenemos hoy. Yo acabo de venir de un feriado de las playas de Cojimíes y en realidad tanto en Pedernales, Cojimíes, en varias provincias, en Esmeraldas, de acuerdo incluso a los reportes que hemos visto, se siente el nivel de seguridad y prácticamente las instancias de esta desesperación que tenía la población por ser vacunada, extorsionada, tantos niveles de asesinato han bajado considerablemente y la situación en las cárceles cambió notablemente. Entonces, ¿cómo evalúa usted esta primera decisión del Ejecutivo y el apoyo desde la Asamblea a esa decisión así en forma concreta? Hace algo más de 30 días aprobamos una reforma parcial para que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles a hacer un trabajo complementario con la Policía Nacional. Hace mes y medio aprobamos para que en este caso los guardias de seguridad privada puedan también ejercer algunas acciones primarias como complemento o acciones primarias de apoyo a la Policía Nacional. Ahí viene una reflexión. Si cerca de 30,000 especialistas, personas que se han preparado, personas que tienen armas, personas que tienen vehículos, tienen dotación, tienen todo un sistema de inteligencia y preparación, estaban guardados en cuarteles y les dan una disposición de enfrentar un conflicto armado interno, entonces algo se tenía que ver ya en las calles, porque eran personas que estaban tranquilas y ahora son personas muy activas, controlando carreteras, haciendo acciones de inteligencia y minimizando o evitando, controlando, capturando y
estábamos tan mal que acciones como estas fueron contundentes, bien vistas, y por supuesto hay que reconocer también la acción del Ejecutivo y ahí aspirar, y lo que los ecuatorianos ahora queremos es que esto continúe, que esto se sostenga, que esto se mantenga. Entonces, ¿qué pasa con las cárceles? ¿Ya están con inhibidores? ¿Están controladas las cárceles? Creemos que todavía no. Aquí en Santo Domingo todavía persisten algunos inconvenientes. ¿Qué pasa con el control en las fronteras? ¿Qué pasa con el control en las aguas territoriales, en el aire? ¿Qué es lo que sucede con la construcción de las nuevas cárceles? Entonces, hay cosas que todavía faltan de ir complementando. Recuerden que la Asamblea ni el gobierno aún no han cumplido 100 días. Aspiramos que esto se vaya dando, pero también vienen otras cosas complementarias. Caso contrario, lo que se está haciendo no va a funcionar. Ahora, el principal problema ha sido la falta de recurso económico. Y no es desconocido para los ciudadanos de que tras el gobierno de Lasso, el Ecuador y la administración ejecutiva encontró un gobierno prácticamente con cifras en contra. Y eso lo pone cuesta arriba a cualquier administrador. Usted tuvo la oportunidad de estar en la prefectura y sabe que sin plata las cosas no caminan. Entonces, hay unas primeras acciones que se han buscado desde el Ejecutivo. Y allí la Asamblea ha jugado un papel importante. Sin embargo, por ejemplo, uno de los primeros pedidos desde el Ejecutivo fue precisamente el incremento del IVA al 13% de manera permanente y a 15% a discreción del Ejecutivo. En ese sentido, la Asamblea, en definitiva, si bien es cierto, negó en primera instancia, no tuvo los votos suficientes en segunda para decirle no al Ejecutivo y de alguna forma, diría yo, se lavó las manos y dijo que pues entre indudablemente con el veto del propio gobierno nacional. ¿Cree usted que esa era la única alternativa que tenía, entendiendo que la organización política por la cual usted fue aliado para su designación como asambleísta, de alguna forma se oponía a este punto de vista y propuso algunas alternativas? Es decir, nadie quería mojarse el poncho y decir, vea, nosotros somos los responsables de la subida del IVA. Pero la gente, en cambio, ingeniero, en las calles, ¿qué decía? Tras evaluarle, vea, yo prefiero pagar un 1% adicional o un 3% más del IVA a evitar que me vacunen, que me extorsionen. Entonces, bajo ese precepto se dio. ¿Qué proponía el Partido Social Cristiano en su momento? ¿Por qué no hubo los votos para pararlo? ¿Y considera usted que la decisión tomada por el Ejecutivo, que entre con este veto, ha sido una buena decisión para el país? Comparto un criterio. Los administradores anteriores dejaron quebrado al Ecuador. Un déficit no de 4.000, sino de cerca de 8.000 millones de dólares. Y si ese déficit tuvimos en el 2023, se iba a agudizar en este 2024. En esas condiciones, cualquiera que haya sido el presidente, prácticamente se sentaba, se cruzaba de brazos y esperaba que el tiempo de administración se termine, se acabe. Tomó algunas decisiones y cuando vemos en la Asamblea que llega esta ley urgente de incremento del IVA, yo digo que no hubo un buen asesoramiento del equipo político legal del presidente Daniel Noboa. ¿Por qué lo digo? Porque en su decreto él envía que se suba del 12% que está al 15% el IVA y no dice exactamente para qué va a ir ese dinero, no dice ahí en el decreto para qué tiempo, para qué periodo es, y no dice absolutamente nada más, solamente súbase del 12 al 15. Cuando nosotros observamos eso, hicimos estas observaciones de que los impuestos son regresivos, los impuestos afectan la dinámica económica del país, especialmente de los que menos tienen, y decíamos, si debemos el Ecuador afrontar un déficit económico, especialmente por el tema de la guerra interna, por este conflicto armado con estas mafias organizadas, ¿por qué tienen todos los ecuatorianos que pagarlas en igualdad de proporciones? Entonces nosotros dijimos que paguen los que más tienen en este periodo. ¿Por qué? Porque probablemente no sea el único pedido. Es probable que este dinero se acabe en un año. ¿Y qué pasa si este conflicto? ¿Quién ha dicho que este conflicto va a terminar en un año? ¿Que está controlado? Sí. Entonces vamos por partes. Entonces, ¿qué propusimos nosotros? Primero, no impuestos, sí vamos a una contribución especial
por un tiempo determinado, año y medio, hasta que el gobierno actual termine. Vamos que estos fondos sean auditables y pidamos 3.25% a las grandes empresas y sociedades, y con ese 3.25 completamos en los dos presupuestos 2024-2025 los 1.040 millones que el presidente decía que se iban a necesitar, 1.020 millones para el conflicto interno armado. Ahora, ¿qué es lo que se aprobó finalmente? El gobierno reconoció probablemente que hubo ahí una situación a mejorar. Ya cambió el discurso, dijo subamos del 12 al 13 de manera indefinida, y subamos del 14 y 15 por 2 o 3 años, entonces cuando yo lo disponga, más o menos así, ¿no? Con un informe del Ministerio de Finanzas. Yo creo que sí lo va a subir, pero esa es una decisión del gobierno nacional. Es que él también tiene que asumir los costos políticos. Pero le pregunto algo. ¿Esa era la única alternativa? No habían otras alternativas. Por ejemplo, desde el Servicio de Rentas Internas, el permitir, por ejemplo, exonerar la deuda de los grandes deudores del país. Usted sabe quiénes son los que más le deben al país. Y sin embargo, pues, de eso no se ha dicho nada. Usted tiene razón. ¿Qué nosotros propusimos? Es facultad del presidente que cobre a todas las personas, empresas que no han pagado el impuesto a la renta en los últimos años, y que eso es una cantidad bastante valiosa, sobre los 2.000 millones de dólares. Que revise si el petróleo que está en el Yasuní, que ya se tiene que cerrar por mandato ciudadano, puede hacer una moratoria, una transitoria, de que se siga ocupando ese petróleo, esos ingresos 1 o 2 años más, ¿sí? 3, ¿qué pasa decíamos en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas telefónicas, con las empresas mineras, con los bancos que han tenido ganancias extraordinarias? Un porcentaje a estas grandes empresas, y que con esos dineros pues ayude a paliar este déficit que tiene el país en todos los niveles, especialmente para afrontar este conflicto interno armado. Pero también proponíamos, y esto sí ocurrió, esto sí pasó, nosotros decíamos, a ver, el impuesto a la salida de divisas puede dar unos 600 millones de dólares si lo sube al 5%, y ahí es una decisión política que ahora ya depende del presidente. Si quiere 600 millones de dólares adicionales, él puede decir aquello. Y también algo que se aprobó fue que a la banca, a los bancos, a las empresas que te prestan el dinero, que te cobran intereses, que nunca pierden, que tienen ganancias extraordinarias, pues nosotros proponíamos que esos también pasen con el 3.25%, pero hubo una propuesta específica para la banca, que se le cobre 5, 10, 15%, un tema en escalada. Entonces finalmente fue aprobada una propuesta que los bancos ahora también tienen que hacer una contribución en ese sentido. Pero también hicimos un tema importante, complementario, digamos, que todos los materiales de construcción, todo lo que es para construir casas, viviendas, todo lo que tiene que ver con materiales de construcción, disminuye el IVA al 5%, que es un tema como de compensación, como complementario. Ahora, para ayudar eso está muy bien, la economía. Eso está muy bien, ingeniero, pero le pregunto algo. Mientras la Asamblea está entretenida, y un grupo importante de la Asamblea en llamar a juicio político a la fiscal del gobierno, que ha desmantelado una trama de corrupción realmente nunca antes vista en el país, mientras la Asamblea está entretenida, una gran parte de la Asamblea está entretenida en eso, ¿qué dijeron? Por la cobra a los grandes empresarios de Ecuador, y esa deuda que usted dice que superaría los 650 millones, con los cuales ya se podía suplir probablemente la mitad del presupuesto para afrontar esta difícil situación, con sueldos y todo lo que se necesita para el aporte para las Fuerzas Armadas y el combate a estos niveles de inseguridad en Ecuador. Bueno, mire, en la Asamblea es una situación muy interesante, muy dinámica. Desde afuera no se ve todo el contexto y toda la dinámica interna, ¿no? Pero ya estando adentro, creemos que es una labor muy interesante. Mientras legislamos, producimos leyes, no descuidamos nuestra acción de fiscalización y de control político. En este momento, justamente, ya pasó el primer juicio político sin tanto barullo, sin tanto show. Fue destituido un ministro que lamentablemente a más de 30,000 personas les quitó el bono,
personas humildes de todo el país, y que nunca se les comunicó y que simplemente esas personas que ocupaban ese dinerito para cualquier cosa dejaron de tenerlo de improviso, y muchos, ustedes saben, abuelitos que recibían cualquier cosita, se estresan, se enferman, no pueden recuperarse. ¿A quién se refiere concretamente? Fue el ministro de Inclusión Económica y Social del gobierno anterior, Esteban Bernal. Él fue destituido por una omisión y por incurrir en una situación de esa índole. Pero sin embargo, en el tema central que yo le pregunté... Hay otros, ¿no? En el tema central que yo le pregunté, ese no me ha respondido, y le digo, mientras la Asamblea está embelesada en este tipo de cosas, se queda callado en lo otro. Y le digo algo, son sectores de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, ¿qué dijeron en esta prebenda para los grandes empresarios de Ecuador? Porque usted entenderá que lo que se ha hecho precisamente del Servicio de Rentas Internas, perdonar, es la deuda. Entonces yo le digo algo, no han dicho nada en ese tema. Y que si ya lo votaron al ministro, ya perfecto, lo votaron. ¿Y qué lograron con eso? Ok, mire, el tema de los juicios políticos, esto es como el primero que se presenta, el primero que se trata. ¿Sí? Entonces se evacuó uno. Ahí bien, en este momento están en otro juicio político, están dos personas, uno que ya salió, otro que se mantiene en el Consejo de la Judicatura, Murillo y Morillo. Son dos personas que han actuado en el Consejo de la Judicatura. En este momento, ya la próxima semana ya pasa al Pleno y se dará el trámite correspondiente. De ahí sigue otro juicio político, de ahí sigue 2, 3 más, incluido el que usted nombra. Hay un juicio político planteado a la fiscal Diana Salazar, y vamos a ir viendo, ¿no? De aquí a... Y usted, por ejemplo, en ese tema central, a ver, para ir un poco concretando, ¿usted considera que la fiscal Diana Salazar debería irse a la casa? Considero que ha hecho un trabajo bastante importante, fuerte, inclusive a costa de lo que puede ocurrir con la vida de sus familiares y de la suya propia. Consideramos que es importante un baño de verdad, y Giovanni Benítez y la bancada de las 6 con la que estoy trabajando en bloque, hemos decidido, no ahora, sino desde hace un tiempo atrás, que puede pasar el juicio político, puede hacerse, pero en la votación nosotros vamos a votar que no amerita ser sancionada y que siga haciendo su trabajo puntual que lo está realizando. Entonces, ¿Y qué le hace pensar a usted que hayan los votos suficientes para defender la gestión de esta mujer, a quien lastimosamente un exmandatario la llama la negra, de una forma peyorativa, entendiendo que hoy que vivimos la realidad de nuestro país, nuestro entorno, tiene que existir un respeto, primero para la mujer y segundo para su etnia, su raza, incluso su color? Bueno, hay acciones que nosotros no la compartimos, que la escuchamos, que la vemos lamentablemente en argot popular, en el argot político, pero vuelvo a repetir, cada quien tiene que ser juzgado por sus acciones, por sus omisiones. En mi caso personal, particular, como representante de Santo Domingo, defiendo una postura de que Diana Salazar es una fiscal que se las ha fajado, que está haciendo su trabajo, que probablemente no debería irse. No es compartido por otras situaciones, por otras personas. Hay que respetar eso, pero el momento de que pase este juicio político y se someta a votación en la Asamblea, nosotros votaremos en contra de su destitución. ¿Cree usted que la Revolución Ciudadana alcance a obtener los votos para destituirla? Es muy temprano comentarlo, decirlo, pero... No, pero usted que está dentro de ese caldo de cultivo debe saber exactamente, ¿hay o no hay los votos? Mire, ¿qué cree usted? Se necesitan 92 votos, creemos que la Revolución... Para el IVA no hubo. Creemos que es muy difícil reunir una cantidad de votos, especialmente... ¿Cree que es un tiempo perdido de la Asamblea en que podrían estar legislando otras cosas o cobrándoles a los grandes deudores de la banca? Mire, no podemos omitir procesos y procedimientos. Esto es como un juicio cualquiera fuera, ¿no? Claro. Entonces a alguien le ponen una denuncia, tiene que defenderse, tiene que llevar su defensa y defenderse. Entonces, acá pasa lo mismo. No significa que por haber sido llamado a un juicio político va a ser destituida, claro, va a ser sancionada. No, y está bien porque al menos desde su punto de vista dicho, considera que ha hecho una buena gestión y en el bloque también se apoyaría. Ahora, mire, según me enteré, en un mes más ya el ejército entregaría el control de la cárcel, de las cárceles de Ecuador al SNAI. Pero resulta que el SNAI no ha hecho ni la actuación de conocimientos, ni la selección de su personal, prácticamente nada. Ayer justamente veía miembros del ejército
haciéndole un cacheo a uno de estos guías internos, llevando destornilladores tipo puñales, tipo dagas en los zapatos. Entonces yo me pongo a preguntar, a estas alturas del partido, ¿cree usted que el ejército debería entregarle al SNAI, una institución que no ha cumplido como se debería en Ecuador, el control de las cárceles? ¿Cree que deben mantenerse al ejército un tiempo más hasta que al menos se avisore un panorama? Usted dijo, no se ha dicho nada sobre el tema de las nuevas cárceles, se ofrecieron las cárceles barcazas, en fin, todo eso no se ha cumplido. Entonces, ¿cree usted que el ejército debería entregarle al SNAI, así como están las cosas, habiendo hecho un trabajo tan brillante, entregarle en bandeja de plata para que sigamos en el mismo baile del Zambito? Sería un error que le puede costar a todo el pueblo ecuatoriano. Esto es como permitir que se puedan rearmar, se puedan reorganizar. Sería un error. Espero que el gobierno del presidente Noboa tome las decisiones adecuadas y correctas, y nosotros desde la Asamblea. Y yo le decía algo, no solamente es importante lo que se está haciendo, es importante lo que aún no se hace. Ejemplo, ya se aprobó unos temas que van a permitir que el gobierno nacional tenga recursos, pero no es lo único. Él puede, en su facultad de ejecutivo, afinar otros aspectos que le permitan alimentarse de recursos, como por ejemplo, ir a refinanciar el pago de la deuda externa. Ha pagado más de $1,000 millones en las últimas semanas, entonces ha sido buen pagador, pero vaya también y sea un buen negociador y refinancie la deuda externa. Vaya y busque recursos que le permitan que el Estado ecuatoriano pueda sostener y pueda mantener la dolarización, dinamizar la economía, atraer la inversión privada extranjera. Adicional a eso, si no aprobamos leyes contundentes, leyes que reformen el Código Orgánico Integral Penal, que sean fuertes, duras, que eviten estos vacíos legales, que en vez de ser de apoyo al que es de pronto vacunado, chantajeado, asaltado, secuestrado, robado su negocio, en vez de ayudarles a las personas de bien, le están ayudando a los que delinquen. Así lamentablemente es la ley, y los jueces y fiscales se aprovechan de estos vacíos o se aprovechan de esta situación para dejarlos en libertad más rápido de lo que han ingresado. Perfecto. Entonces, en eso también estamos hartos, cansados, fastidiados, y la Asamblea juega un papel fundamental. En estos días, hoy en la Asamblea Nacional se debate en segunda lo que tiene que ver con la reforma a la ley orgánica, en este caso del Código Orgánico Integral Penal. Tiene que ser algo fuerte, si no estaríamos jugando en la Asamblea. Mire, al volver luego de esta pausa, ingeniero, al volver luego de esta pausa, sí está con tiempito esta mañana, ¿no? Al volver luego de esta pausa, sí me gustaría tratar eso, porque resulta que ya hay advertencias por parte de la propia Fiscalía, en donde denuncia el hecho de que en la Asamblea se estaría cocinando la posibilidad de viabilizar la impunidad. Entonces, son temas que realmente preocupan. Tengo que hacer una pausa obligatoria, y al volver estamos en esta segunda parte en diálogo importante con el ingeniero Giovanni Benítez, asambleísta por Santo Domingo, hablando sobre dos temas o tres temas incluso claves. La situación de negociación, ha dicho, de la deuda externa, que es clave para Ecuador. Vamos a hablar un poco sobre las relaciones con Rusia, la aprobación del Tratado de Libre Comercio con China y estas alertas que da la Fiscalía, entendiendo que según la Fiscalía se estaría cocinando en la Asamblea la posibilidad de viabilizar precisamente la impunidad. Volvemos. Siga escuchando Mega Noticias, primer informativo regional. Inicio de espacio publicitario. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Adquiere la vereda de su casa, siempre en orden, por favor. Siempre limpio, mi Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity.
El Centro de Rehabilitación Neuropsicológico y Neurológico Integral Sereni tiene nueva casa en Santo Domingo, con instalaciones amplias y adecuadas para trabajar con su niño. Contamos con los mejores programas y metodologías en neuropsicología, neuropsicopedagogía, estimulación temprana, atención terapéutica, psicopedagogía, terapia de lenguaje, terapia de alimentación, integración sensorial, terapia ocupacional, fisioterapia y pedagogía terapéutica, con profesionales capacitados para atender cada una de sus necesidades. Estamos ubicados en la urbanización El Círculo, calle Satélite y Urano. Puede comunicarse al 0997 19 92 16 para obtener más información. Puedes también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @SereniDoctora Marta de la Torre. Y recuerda, yo soy Sereni. Instituto Superior Tecnológico CG. ¿Quieres obtener tu título de tercer nivel en tan solo 2 años? Esta es tu oportunidad de estudiar en una institución acreditada y de excelencia. Instituto Superior Tecnológico CGE ofrece para ti las siguientes carreras: enfermería, educación inicial, administración, marketing digital, comercio electrónico, naturopatía y mecánica automotriz. Estudia, emprende, trabaja y asegura tu futuro en el Instituto Superior Tecnológico CGE. Somos una institución con más de 15 años de experiencia como parte de la Fundación Consulting Group Ecuador, líderes en la formación para el trabajo a nivel nacional. Elige tu modalidad de estudio y tu horario de acuerdo a tus necesidades. Llámanos o escríbenos al 098-309-9857 o al 098-706-7892. No olvides de seguirnos en nuestras redes como @ISTCGE. Somos ISTCGE. Compartimos tus sueños de ser los mejores. Fin de espacio publicitario. Muy bien, gracias por su paciencia. Continuamos con más aquí en la Mega Estación Radio y Televisión. Hoy conversando con nuestro invitado, el ingeniero Giovanni Benítez.